Para Alejandro, ¿le recomendaría a otro país de la región que pidiera y aceptara una comisión internacional contra la impunidad? Y para Liliana, es que realmente hay candidatos. La ONU querría repetir este ejercicio que le fue penoso durante los primeros años. Alejandro. Este es, pienso yo, el sentido del informe. Al final incluso plantea la posibilidad de Recomendarlo una... como receta. Sí, de una haciendo ciertas adaptaciones y aprendiendo ciertas lecciones. Incluso plantea una posibilidad de una especie de CICIG regional, como para tema de combate al crimen internacionalmente, como podría ser narcotráfico y demás. Eh, yo, lógicamente, he sostenido la opinión que, aunque reconozco los logros de la CICIG desde luego, y particularmente en función del último comisionado, lo aprecio, lo valoro y lo reconozco, he sido la opinión de que las reformas deben institucionalizarse a lo interno de los países. Claro, un apoyo exterior es valioso y es apreciado. Entonces, en ese contexto creo que se podría trabajar en algún modelo para garantizar independencia, funcionalidad, profesionalización, efectividad, autonomía de las instituciones de justicia en países similares que tienen condiciones similares a Guatemala, Alejandro, que pero probablemente sea con apoyo externo la única manera de lograrlo. Alejandro, pero los dos sabemos que si sigue en Guatemala, Otto Pérez Molina habría entregado el 14 de enero pasado el poder, se hubiera quitado la banda y se lo hubiera entregado a Manuel Valdizón, y aquí la cosa seguiría tan bonita y tan campante. Estamos claros, y esa es una idea que yo digamos, con la que he concordado. Simplemente estoy diciendo que tampoco puede ser algo permanente. Y eso tampoco significa que dentro de 2 años o que se haga de una manera abrupta, ni mucho menos. Pero lo deseable es que sea cada nación. Lo deseable es una visión más institucionalizada dentro de los sistemas de administración de justicia de cada país. Pero no es perfecto, entonces si podemos trabajar con un apoyo genuino internacional, ¿por qué no? Liliana. Sí, yo creo que si bien es cierto, puede que Naciones Unidas haya, como dices... contemplado la posibilidad. Bueno, que le haya costado, ¿no? Y que en estos momentos pese, pero la verdad es que en estos momentos yo creo que la CICIG demuestra ser una de las herramientas más valiosas que ha tenido Naciones Unidas para darle a un país el apoyo internacional que tuviera impacto concreto. Y entonces, en ese sentido, creo que es mejor o el informe por lo menos también demuestra que si se mejoran ciertos detalles, que si se entiende bien el contexto, si están las herramientas correctas, que quizás no las tuvo CICIG y que tuvo que crearlas a costo de mucho costo político, renuncias de comisionados, medios frustraciones quizás, pero si se piensa de una manera más tranquila y más contemplada, con una mayor negociación por parte del gobierno que acepte, sí valdría la pena otra CICIG con unos diferentes términos, quizás un mandato más largo, donde el comisionado no tenga que estar defendiendo su trabajo cada año, por ejemplo, con un apoyo del Ministerio Público desde el principio, un mayor apoyo del Poder Judicial, etcétera. Hay características de las que se puede pensar que valdría una CICIG, o no tiene que ser necesariamente como una CICIG, pero vemos cada vez la necesidad, como decía Stephen, de modelos de cooperación heterodoxos que vengan a apoyar un poco la necesidad investigativa de ciertos áreas judiciales. Hay una pregunta que le quisiera plantear yo a los tres panelistas y muy rápidamente, y es que el informe en determinado momento cita que el gran reto de CICIG, y creo que es más bien el gran reto o la gran lección que deben dejar todos estos casos que se están desarrollando frente a la sociedad guatemalteca, es un cambio de esa actitud clientelar que se tiene, pero no solo hacia el Estado, también hacia la iniciativa privada o hacia el sector privado, y yo lo llevaría hacia un plano mucho más profundo, cultural, esa actitud de aprovechamiento, esa actitud de ventaja sobre el otro. ¿Cuánto creen ustedes que estos casos lo van a lograr? Si lo están logrando, o qué más allá de esta reflexión que hace ese informe se puede sugerir o esperar, siquiera. Que empiece Steven, que está con nosotros.
de eso es pensar en el contexto. Yo no sé si la CICIG en sí puede cambiar tanto. Y incluso creo que el énfasis constante de los casos que llevan, no sé tampoco si eso es la solución exacta. O sea, creo que hay múltiples soluciones, muchas ramas que hay que trabajar a la vez. Paralelamente hay que trabajar Ministerio Público, NACIF, toda la cuestión de las cuestiones de evidencia forénsica, todas esas cuestiones tienen que ir juntos. Además, hay que crear esos núcleos de personas que pueden trabajar y terminan trabajando en otras entidades. Lo estamos viendo hoy en día en Guatemala con varias personas del MP que ahorita trabajan en otras entidades y están liderando otras entidades, como el Ministerio de Gobernación, la SAT y otros. O sea, eso es como una cosa que se puede expandir poco a poco, trabajando así esas cosas paralelamente. Carolina, Liliana. Sí, claro. Claro, ese no es el reto de la CICIG, ¿no? Pero sí es el reto a la sociedad guatemalteca. Incluso el informe en un momento dice que de la misma manera que la sociedad guatemalteca fue tan innovadora en lo que solicitó, quizás por ahí ver cómo es innovadora en pensar cómo cambiar el pensamiento de las élites para que en el fondo entreguen, ¿no? Un poco del control que tienen, porque por ahí va la solución definitiva. No es en más casos, pero sí lo que la CICIG ha podido aportar, y creo que a lo mejor es su gran aporte a la sociedad guatemalteca, es esa sensación de que los intocables no son tan intocables, ¿no? Y que las redes y las estructuras de corrupción sí se pueden llevar, sí se desmantelan, y eso quizás ha incluso empujado a estos movimientos que han nacido el año pasado y este año de solicitud de algo más, de un cambio más radical, de salir a la calle y pedir que se acabe la corrupción, ¿no? A mí me llamó la atención que el informe citara, por ejemplo, a un economista como Douglas North. Y me llamó la atención que empleara términos como buscadores de rentas. Cosas, digamos, con las que o ideales, digamos, que yo comparto. Y entonces ese es el reto al final, ese es el reto en el fondo, y esa es la lección más importante que los guatemaltecos tenemos que aprender. Por supuesto que eso no es tarea de la CICIG, pero es curioso ver cómo menciona, por ejemplo, de que se desmantela la estructura de la línea en cuanto lo conocemos, pero la corrupción en aduanas sigue. O se persigue a X, Y o Z funcionario, pero la corrupción sigue. Y la cultura... O se señala al señor Lino, por ejemplo, de controlar el sistema penitenciario. Y lo sigue haciendo. Y lo sigue haciendo. Claro, exacto. Es otro ejemplo de los que da el informe. Entonces, es decir, perseguir a funcionarios de cierto nivel y estarlos llevando presos cada vez que incurran en este tipo de situaciones, nunca va a alcanzar el tiempo, nunca van a alcanzar los recursos, nunca van a alcanzar los Iván Velázquez, nunca van a alcanzar las Telmandanas para hacer eso. Simple y sencillamente tiene que haber un cambio de cultura, que sabemos que el guatemalteco es un poco o bastante proclive a este tipo de situaciones, pero el tema, insisto, es institucional. Y ahí yo creo que sí amerita hacer una discusión de fondo en cuanto a redefinir el Estado y pensarlo en serio, porque para mí la corrupción es intrínseca muchas veces a ciertas atribuciones del Estado que no le competen. Y en cuanto a eso no se entienda, vamos a seguir con los mismos problemas. Porque la iniciativa privada presiona, los políticos presionan, los grupos de interés, los sindicatos, y todos están viendo ahí cómo sacan algún provecho de ese juego. Y entonces hay que cambiarles las reglas del juego por completo, si no, señores, no hay solución. Gracias a Alejandro Valdizón, gracias a Liliana Gamboa de Open Society Justice Initiative, gracias a Stephen Dudley de Inside Crime por acompañarnos hoy a las 8:45. Rocío Lazo nos cuenta qué se comenta en redes sociales sobre esta conversación. Juan Luis, hay varios comentarios en redes sociales sobre este tema y lo invitamos a mostrarnos la suya. Vamos a comenzar con Mari Paz. Castresana y Dalanés nada vinieron a hacer, pérdida de tiempo y de recursos. James Will nos dice, por eso ahora pedimos héroes por 12 años en reformas de justicia. Esto es cuestión de voluntad y así seguirá. Si el sistema no cambia de fondo, ¿por qué Paz y Paz no dio a conocer caso Barquín?
Jorge Alberto Reyes, la CICIG de Castresana y Dalanés aumentó la impunidad. Iván Velázquez tocó poderes oscuros que los anteriores no hicieron. Edgardo Valladares, el pueblo ya está cansado, o se compone a las buenas o a las malas, pero todavía hay gente e instituciones con valores y carácter. La época oscura de la CICIG, la razón por la que muchos desconfiamos de ella, eso nos dice Patricia. En cuanto a lo dicho por Liliana Gamboa, hay que ver el contexto en el que el licenciado Castresana recibió a CICIG y en el que trabajó Francisco Dalanés. Y por último, Toquemón, San Iván le entró con los tacos por delante con la bendición del señor de Esquipulas. Muchas gracias por venir. Le agradecemos por todos sus comentarios en nuestras redes sociales. Pasamos ahora a conocer todo sobre el mundo deportivo y por favor, quédese en sintonía de A las 10 p.m.